cualquier cosa si De acuerdo. necesitan, paramos Perfecto. y aclaramos. Bueno, La pantalla está compartida, así que nosotros digamos, retiramos o sea, digamos, vamos a silencio hasta que estamos viendo, o sea, estamos viendo tu presentación y, digamos, la imagen tuya. bueno. Sí, se ve perfecto. ¿Estamos de acuerdo, Patricia, Jorge, Carlos? ¿Largamos? Sí, o sea, aparece de Está vez en bien, cuando un sí. mensaje de que está grabando. Sí, Ya sí, como 3 veces apareció el mensaje. aceptalo. No lo veo. Pero achiqué tanto la pantalla que ahora no veo nada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Podemos empezar? Sí, sí. Sí, Juan empieza, Manuel, empieza. es todo tuyo. Bueno, entonces comenzamos con el trabajo final propuesto que tiene como objetivo de estudiar cuál es la prefactibilidad técnica y económica de instalar una planta para producir oleofinas a partir de metanol en Argentina. Cuando decimos Argentina es a partir de la producción total de Argentina. Estos son los temas que vamos a tratar, son varios, he intentado ser lo más conciso posible. Como les comentaba, si hay alguna, intentaré ir rápido y si hay alguna pregunta la aclaramos o dejamos para el final. Entonces, bueno, comenzamos con un pequeño pantallazo de lo que es la introducción y marco del proyecto en cuestión. Por un lado mostramos la problemática que se visualiza y que motiva el estudio, que es, en principio, se visualiza escasez de materia prima para la industria de las polioleofinas, es decir, en la oferta de oleofinas en Argentina, falta de inversión y aumento de la capacidad instalada, en consecuencia, un déficit en la balanza comercial en Argentina en los últimos 8 años al menos, y la estructura de la industria dependiente de la producción de combustibles, principalmente para el caso del propileno. Dicho esto, se busca fuentes alternativas de materia prima para atendiendo a esta problemática. En el estudio se analizaron el mercado argentino y de la región, tanto de las oleofinas como de las polileofinas y del metanol, que es la materia prima de la planta del estudio. Tecnologías alternativas y se analizaba la factibilidad económica en distintos escenarios y en distintos casos. Entonces comenzamos con lo que es el estudio de mercado del metanol, que es la materia prima, como mencionamos, del estudio. Se menciona la capacidad instalada en América Latina, que es de unas 5.300 millones de toneladas año, y la capacidad instalada de Argentina es de 450.000 toneladas año. Luego en el gráfico acá a la derecha se muestra cuál es la distribución del mercado del metanol. Las barras azules muestran cuáles son los destinos del metanol por negocio, sería por segmentos. Por un lado tenemos ventas a refino para la producción de MTB, las ventas a mercado interno y a industrias que principalmente abarcan el mercado de los biocombustibles, principalmente biodiesel para el gasoil automotor, y luego exportaciones, em, el resto del volumen, que es aproximadamente el 50%. Y las líneas naranja muestran de forma aproximada también de qué manera monetiza el metanol, el gas natural en cada uno de estos canales de ventas. De manera que vemos que en las ventas a refino es el que más monetizan, pero el volumen es menor. Luego le siguen las ventas al mercado interno y luego las ventas de exportación, los canales de exportación. La problemática que se ve en cuanto al mercado de metanol es que las ventas a refino están siendo cada vez menores porque el MTB está migrando a ETB, que usa como materia prima etanol. Y en el mercado interno, el mercado, digamos, de los biocombustibles compite fuertemente con los commodities y con principalmente el aceite de soja. Y por otro lado, la Secretaría de Energía ha regularizado nuevamente el uso del biodiesel en el gasoil automotor del 10% al 5%, con lo cual entre estos dos mercados se desplaza un volumen mayor hacia las ventas a exportación y hacia canales de menor margen para el metanol y para la monetización del gas natural a través del metanol. Seguimos con el estudio de mercado del propileno, que es una de las principales oleofinas que produciría esta planta. La capacidad instalada de América Latina es de 5.500 millones de toneladas año y la capacidad instalada de Argentina es de unas 320.000 toneladas año.
Se menciona que aproximadamente el 66% del metanol se utiliza del propileno se utiliza para producir polipropileno en la industria de las poliolefinas. De igual manera, el etileno, que es el segundo oleofina de interés producido por la planta, se menciona también la capacidad instalada en América Latina, 6.000 millones de toneladas año, y la capacidad instalada de Argentina es de unas 750.000 toneladas año. Se menciona también, de igual manera, el principal uso, que es en la industria de las poliolefinas para producir los polietilenos. Por otro lado, se resume cuál es la situación de la industria de las poliolefinas en Argentina. Acá se menciona que en base a la capacidad instalada de 330.000 toneladas para el caso del polipropileno y la producción de los últimos 10 años de 270.000, se ve que hay un déficit para alcanzar la capacidad instalada de unas 60.000 toneladas año, con lo cual la utilización, el factor de utilización está cercano al 80% de la capacidad total de producción. Y para el caso del etileno, algo similar, contra una capacidad instalada de 705.000, la producción ha sido en los últimos años de 600.000, con lo cual tenemos un déficit un poco mayor de 100.000 toneladas año, con un factor de utilización de la capacidad del 85%. Esto es lo que causa en alguna medida, digamos, el bajo nivel de inversión de la industria y en la necesidad, digamos, se presenta la situación de una balanza comercial negativa, dado que se recurre a importaciones para cubrir la demanda interna, que es mayor que las exportaciones en la región. Por otro lado, se menciona la estructura de la industria está supeditada a la capacidad de refinación y producción de combustibles para el caso del propileno, y muchas veces compite con la producción de naftas principalmente. Y por otro lado, digamos, no se visualiza un aumento de la capacidad de refinación ni de producción de combustibles, al menos en Argentina, en el largo plazo. Pasamos entonces al estudio de mercados. Siguiendo con el estudio de mercados, cómo es el comercio internacional y la balanza comercial. En estos gráficos de arriba, de barras, se muestra lo que se mencionaba recién con respecto a la industria de las poliolefinas. Se ve la producción en barras azules, y en barras naranja y grises se ve la importación y la exportación, lo cual muestra acá que las importaciones han sido mayores que las exportaciones para el caso del polipropileno. Y para el caso del polietileno, si bien en los últimos años, del 2016 en adelante, las exportaciones han sido mayores que las importaciones, se ve que el factor de utilización de la capacidad instalada también ha sido bastante errático y bastante bajo, digamos. Por otro lado, en el gráfico de la izquierda abajo se muestra cómo es la evolución de la balanza comercial, donde se visualiza, digamos, las importaciones mayores que las importaciones y el saldo negativo, que ha sido entre 1.000 millones y 500 millones de dólares entre 2015 y 2018. Siguiendo con lo que es el estudio técnico, el desarrollo técnico del trabajo, se muestran las tecnologías comercialmente disponibles de las plantas, de los procesos para convertir metanol a oleofinas. Dos de estos licenciatarios pertenecen, digamos, a China, son por un lado Sinopec y por el otro el proceso de MTO del Dalian Institute of Chemical and Physics. Estos dos licenciatarios tienen un gran desarrollo dentro de la región asiática y principalmente en China, mientras que los otros dos licenciatarios son UOP y Hydro de Noruega. Poseen un proceso para producir metanol para producir oleofinas a través de metanol. Poseen desarrollo fuera de la región asiática. Y finalmente el proceso MTP de Lurgi, que está orientado a producir principalmente propileno. De estos 4 licenciatarios se compara técnicamente en 2 de ellos, que son el proceso MTO de UOP y el proceso MTP de Lurgi, para seleccionar cuál es la tecnología que mejor se adecua a las necesidades que se vieron según los resultados del estudio de mercado. Por un lado, el proceso MTO tiene las ventajas de que utiliza metanol crudo como materia prima, mientras el proceso MTP requiere metanol purificado.
Dentro de los productos, el proceso MTO produce etileno y propileno como oleofinas de interés, mientras el proceso MTP produce solo propileno. En cuanto a la reacción, el reactor del proceso MTO es un reactor de lecho fluidizado con regeneración continua de catalizador, muy típico de los procesos de UOP. Y el proceso MTP requiere reactores de lecho fijo con una regeneración semicontinua de catalizador, lo cual demanda múltiples pasos de reacción y múltiples lechos de reacción para mantener uno en operativo y el otro regenerando y otro en stand-by. En este sentido, el proceso de MTO requiere menor inversión inicial debido a menor cantidad de equipos, por lo que se explicó anteriormente. Y por otro lado, el proceso de MTO lidera el rango de capacidades, digamos, en el escalamiento de las capacidades, partiendo desde 200.000 toneladas hasta 800.000 toneladas, mientras que el proceso de MTP arranca desde las 500.000 toneladas. Por esto expuesto es lo que se considera, digamos, como la tecnología que mejor se adecúa a las necesidades del estudio, la tecnología de MTO de UOP, con una capacidad de 200.000 toneladas, alcanzando el 90% de la capacidad instalada según la disponibilidad de materia prima, que son 450.000 toneladas año, lo que produce Argentina, que permitiría obtener unas 170.000 toneladas año de oleofinas, según los rendimientos típicos de esta tecnología, que es aproximadamente entre 2,5 toneladas de metanol por tonelada de oleofina. Y con una selectividad orientada a propileno, que es 1,8 la máxima selectividad a propileno que ofrece la tecnología. Una vez seleccionada la tecnología, se realizó una simulación del proceso con Aspen HySys en base a los balances de materia y energía que se obtuvieron de literatura publicada en un estudio similar en que se comparaba técnica y económicamente el proceso MTO con el proceso MTP y se realizaba una simulación con Aspen Plus. El fin de esta simulación que realicé es explorar cuáles son los balances de materia y energía, cómo se puede escalar el proceso, cuál es el consumo de utilities para esta capacidad seleccionada, y por otro lado, dimensionar equipos y tenerlos en cuenta, el dimensionamiento del equipo, para luego el costeo de la planta. Acá podemos mencionar también que todos los procesos en general, todos los procesos de MTO o MTP constan de tres secciones principales. Una es una sección de reacción, luego una sección de recuperación de la materia prima, digamos, no reaccionada, en este caso metanol o dimetiléter, y la recuperación del agua producto de la reacción, en una columna que denominé recovery. Y por otro lado, una sección de fraccionamiento y purificación de las oleofinas obtenidas a través, digamos, de una detanizadora y un splitter de etileno y un splitter de propileno. Se menciona acá abajo algunos aspectos técnicos a considerar. Los rendimientos van de 2,5 a 3,5 toneladas de metanol por tonelada de oleofina. La selectividad ajustable es de 1,3 a 1,8, donde 1,8 implica el máximo propileno alcanzable, que es aproximadamente 64% en la mezcla de oleofinas. La reacción, digamos, el catalizador que se utiliza en casi todas las plantas son un catalizador de zeolita, de lecho fluidizado para el caso del proceso UOP, como mencionábamos, o de lecho fijo para el proceso del URGE. Y las temperaturas de reacción van entre los 400 y 550 grados y las presiones de 0,1 a 0,3 megapascales. Bien, y eso es, digamos, dentro de todo el desarrollo técnico del estudio. Luego se hace un pequeño estudio de potencial localización del emprendimiento. Se analizó, por un lado, el Parque Industrial Ensenada y por otro lado, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Ambos parques industriales cuentan con similares características en cuanto a la cercanía de potenciantes, las salidas a puerto, la disponibilidad de servicios auxiliares, y luego los factores socioculturales y de recursos humanos, como son la proximidad a centros urbanos, acceso a universidades y mano de obra. Para el caso del Parque Industrial Ensenada, se tiene la ventaja del parque industrial de que cuenta actualmente con instalaciones para almacenar metanol, dado que el metanol producido en Argentina y principalmente en la planta de YPF Plaza Winkle es transportado por camiones hacia
hacia Ensenada, desde donde se exporta y donde se distribuye a los consumos internos. Es por esto que se ve como viable, digamos, instalar la planta en el Parque Industrial Ensenada antes que el polo petroquímico Bahía Blanca. Se avanza luego con la estimación de inversión de la planta de la tecnología seleccionada. Se calculó, se estimó una inversión, digamos, por 4 métodos distintos vistos durante el desarrollo de la especialización. 3 de ellos, que son el método del turnover, método de la capacidad de producción y método de los exponentes, corresponden a métodos de estimación de costos de clase 1 según la ACE, con un rango probable de error de entre 40, más o menos 40% según la calidad de la información de partida. Y luego el cuarto método es el método de los factores de costos. Este método está clasificado como clase 2, apto para estudios de factibilidad, y requiere un grado mayor de precisión en los datos de partida, como son, por ejemplo, justamente una simulación de procesos, un flowsheet o especificaciones de equipos detalladas. Para avanzar con el estudio se desarrolló el método de los factores de costos y es el método que se utilizó para luego realizar la evaluación económica del proyecto. Entonces se presenta cuál es el método de cálculo de este método de costeo, que se explica brevemente. Primero se calcula lo que se denomina el DFC, que se denomina como Direct Field Cost o costos directos de campo. Para esto se calculó primero el TEC o costo de adquisición de los equipos, utilizando para ello la simulación de Aspen HiSys, donde exportando los datos al módulo Aspen Economic Evaluation, el software devuelve cuál es el costo de los equipos una vez especificados los mismos en cuanto a dimensionamiento aproximado. También, digamos, especificando un material de construcción aproximado, el software devuelve, digamos, cuál es el costo de adquisición de los equipos referenciados, en este caso, al Golfo de la Costa de Estados Unidos. Luego, con un factor de Lang, o el Lang Factor, que se tomó de la bibliografía, principalmente de un artículo de Hydrocarbon Processing, se calcula cuál es el costo de los equipos instalados. Este factor depende del tipo de equipo y por lo general varía entre 1,8 y 4,2. Luego hay 2 factores más, que uno es el factor de corrección por tipo de material cuando es distinto a cero al carbono, y el siguiente factor es el factor de instrumentación, donde la bibliografía recomienda utilizar 1,2 para plantas totalmente automatizadas. Se asumió que estos 2 factores ya son tenidos en cuenta en el resultado del software, dado que para que el software pueda calcular un costo de equipos se tiene que especificar una metalurgia. Y por otro lado, el software en el desarrollo del cálculo que hace internamente arroja un módulo de cálculo de instrumentación y cableados que considera. De manera que estos 2 factores están incluidos dentro de lo que es el costo de adquisición de los equipos. Y finalmente un factor FP de localización o place factor se debe considerar cuando la planta se instala en un lugar distinto al del precio de referencia de los equipos. Como mencionamos, el precio de referencia de los equipos es son precios de la costa del Golfo de Estados Unidos, y para transformar los precios de Argentina se tomaron los datos publicados en el boletín informativo del IPA para el año 2018, considerado, digamos, el factor de octubre de 2018. Una que se calcula el DFC, se puede calcular el costo total del proyecto o Total Installed Project Cost, como la suma de los costos directos, los costos indirectos y otros costos del proyecto. Los costos indirectos a su vez se dividen en 2, en costos indirectos de campos y costos indirectos no relacionados a la obra o indirectos de campo, que no son de campos. Los costos indirectos de campos se estimaron como un 25% de los costos directos, y los mismos incluyen los costos de consumibles, construcciones temporarias, herramientas y alquileres. Mientras los costos no asociados a la obra o non-field cost se estimaron como un 10% del
de los costos directos de campo y incluyen el gerenciamiento del proyecto, las ingenierías y las gestiones de compras. Y finalmente, los otros costos del proyecto son el commissioning y las contingencias. El commissioning se estimó como un 3% de los costos directos y las contingencias como un 20% de los costos directos más los costos indirectos. Entonces, a continuación se muestra un poco el resumen de lo que es el resultado de la simulación y luego cómo se fue construyendo el costo total del proyecto. En primer lugar, el resultado de la simulación de Aspen Economic Evaluation arroja estos resultados como costos de equipos ex-works para cada uno de los ítems calculados, que son los equipos de la simulación. Se muestra una breve descripción y luego algunos parámetros que utiliza el software para calcular el costo de los equipos. Luego se calcula el DFC con lo que se nombró recién, el Equipment Factor o el factor de LAN, y el Place Factor, el factor de localización, que se tomó 1.2, un 20% para transformar el costo de los equipos nacionalizados en Argentina. Los costos indirectos se muestran acá, que es un 25% del DFC y un 10% del DFC para los costos de campo no asociados a las obras. Y finalmente los otros costos del proyecto, como mencionamos, son un 3% para contingencias del DFC y un 20% del DFC más de los costos directos más los costos indirectos. De manera que el costo total del proyecto es la suma de los anteriores y asciende a 272 millones de dólares, que representa una inversión específica de aproximadamente 1.4 millones de dólares por tonelada de producto producido. Y finalmente se considera que la inversión inicial calculada se puede reducir de 272 millones de dólares a 227 millones de dólares, considerando que en el parque industrial seleccionado, en el parque industrial Ensenada, existen un parque de tanques de metanol que puede ser reutilizado para el proyecto. Existe un horno de procesos de una planta de oxoalcoholes que se encuentra fuera de servicio. Y existe un parque de tanques de esferas de almacenamiento de los productos que puede también ser utilizado de la planta de gas licuado contigua al parque. Dicho esto, bien, finalizando con la estimación de inversión, se avanza con la estimación del costo de producción. Para el costo de producción se dividieron los costos variables y los costos fijos. Dentro de los costos variables se toma el costo de materias primas y químicos, el costo de subproductos obtenidos en la reacción, el costo de servicios auxiliares. Para esto se utilizó también la simulación de procesos de Hi-Seas para conocer cuál es el consumo de cada uno de los utilities en la planta. Por otro lado, los costos fijos consideran los costos fijos directos de planta, entre ellos manos de obras y material de mantenimiento y el overhead directo de planta, y los otros costos fijos, o más bien administrativos, el overhead general de planta, que incluye también sueldos de personal administrativo, impuestos de seguros y medio ambiente. ¿Le puedo hacer una El costo pregunta? productivo total. ¿Le puedo hacer? ¿Me escuchan? ¿Dónde está el costo logístico de traerle metanol en camiones desde Plaza Huíncula a Ensenada? Ese costo logístico ya está, digamos, se considera como un costo hundido porque ya es un costo que está asumido en la operación actual. Simplemente la planta lo que hace es al metanol que se encuentra en el Parque Industrial Ensenada, se opta por exportarlo o consumirlo internamente o meterlo a una planta que puede estar instalada en el mismo parque. O sea que es el costo del metanol es el costo alternativo de exportación. Claro, exactamente. Sería, está bien. Sí, así está, lo acepto, sí, está bien. Sí, de hecho, enseguida cuando pasemos a la evaluación económica, se muestra cuál es la evolución del precio y cuál es el marcador internacional contra el que se ha evaluado el resultado económico de la planta, y justamente es el precio de la alternativa de exportación, justamente por la problemática que explicamos al principio en el negocio de metanol.
Correcto. Bueno, y en los costos productivos, bueno, está dando aproximadamente $1.000 por tonelada año, el costo productivo total, y se muestra, digamos, en este gráfico de torta cuál es la preponderancia en el costo total por la materia prima de químicos, que es bastante fuerte, digamos, bastante típico de la industria petroquímica, pero en este caso bastante fuerte, digamos, el precio de la materia prima. Bien, y pasando a lo que es la evaluación económica, como mencionábamos recién, se muestra cuál es la evolución del precio de las oleofinas, del propileno grado polímero histórico, desde 2016 a diciembre de 2022, para el etileno, el precio del metanol y cuál es la evolución del spread entre productos y materia prima. En este caso, lo que comentábamos recién, el precio alternativa o el precio contra el que se evalúa la planta es el precio de exportación del metanol, utilizado el precio metanol tipo FOB en Houston. Y se ha remarcado en cada uno de los gráficos periodos temporales en los que luego se va a evaluar la rentabilidad del proyecto. Esto es dado que en el periodo actual, digamos, entre la primera parte del 2021, se ve un precio de las oleofinas y en general de las materias primas petroquímicas bastante alto respecto a lo que se veía en el escenario previo a la pandemia, no tanto la evolución del precio del metanol, que si bien ha subido, no ha subido más que en años previos. Con lo cual da un spread bastante alto y asume, digamos, que la planta puede tener una rentabilidad alta, pero que habría que estudiar el entorno temporal de la misma. Entonces, dicho esto, avanzamos en la evaluación en la evaluación económica con el flujo de caja, en lo que se denomina el caso el escenario de precios actual, promedio del 2021, que se mostraba recién, con un spread bastante alto y precios de productos y de productos bastante alto con respecto a las materias primas. La inversión considerada es de $227 millones. De la inversión, el 70% se cubre con un préstamo con tasa del 5%, que se devuelve en 8 años. Se paga 21% de IVA por los bienes y servicios adquiridos en la construcción de la planta. Y luego el IVA de las ventas es tal que se permite recuperar el IVA de la inversión en los 3 primeros años de operación. Se considera un capital de trabajo de 6% de la inversión total. Se considera que el proyecto se deprecia linealmente a 10 años y un impuesto a la ganancia del 35% sobre el beneficio antes de impuestos. Se realizó el cálculo de la tasa interna de retorno y el BAN del proyecto considerando un plan de producción a 15 años. Está resumido en este cuadro. Bajo esas condiciones, el proyecto muestra una rentabilidad bastante aceptable de una TIR de 16,8% versus una tasa de descuento considerada del 10% y un BAN de $72 millones. Y se pasa a hacer un análisis de sensibilidad sobre el caso base, en el que se calcula cuál es la rentabilidad en el entorno temporal que se mostraba anteriormente. Por un lado, en el escenario de precios actuales mencionamos que la TIR da 17%, aproximadamente 16,8%. Da una rentabilidad aceptable versus una tasa de descuento un 10%, mientras que en el escenario de precios proyectado por la consultora IHS, en el que se ve que el spread baja levemente, pero se mantiene por encima de lo que se veía en el escenario de precios prepandemia. En este escenario, la TIR o la rentabilidad del proyecto tiende a bajar y está casi en equilibrio con lo que sería la tasa de descuento considerada, con lo cual, digamos, este escenario meritaría un análisis más detallado para evaluar su rentabilidad. Mientras en el escenario de precios prepandemia, el flujo de caja no muestra ningún beneficio en el periodo analizado. Se sigue entonces analizando dos casos hipotéticos para conocer, digamos, cuál podría ser la rentabilidad del proyecto en el mismo escenario temporal.
En el primer caso se considera que se puede reducir un 30% de los costos de servicios. Esto sería, digamos, si por ejemplo se instala la planta en un parque industrial tal que permita realizar una integración energética y poder reducir el consumo de servicios auxiliares. En este caso, la rentabilidad del proyecto en el escenario de precios actuales sube aún más y se mantiene, digamos, se aprecia más contra la tasa de descuento. Y en el escenario de precios proyectado comienza a ser levemente más atractivo, mostrando una TIR de 12,1% versus la tasa de descuento de 10%. Y por otro lado, se analiza un tercer caso hipotético, que es reducir un 20% la inversión, y este caso sería, digamos, similar a, por ejemplo, instalar la planta en vez de Argentina en Estados Unidos. En este caso es similar al anterior. En el escenario de precios actuales se aprecia levemente más, da una TIR de cercana al 20%, mientras en el escenario de precios proyectados o post-pandemia, la TIR resultante es de un 12,6% versus una tasa de descuento de 10%, da un rendimiento bajo, pero dentro de todo aceptable. Y en el escenario de precios prepandemia, en el periodo de 2016 a 2019, continúa el proyecto, digamos, sin ser económicamente rentable, con una tasa de retorno negativa. Finalmente, bueno, en un resumen ejecutivo se muestran las cifras que se han, resumidamente, que se han estado exponiendo. Por un lado, la capacidad argentina de metanol de 450.000 toneladas año permitiría obtener 176.000 toneladas de oleofinas, con un rendimiento típico de 2,5 toneladas de metanol por tonelada de oleofina. El déficit del mercado argentino de oleofinas es de unas 60.000 toneladas año para el caso del polipropileno y de unas 100.000 toneladas año para el caso del polietileno, con una balanza comercial negativa en aproximadamente 500 millones de dólares año. Las tecnologías analizadas fueron la tecnología MTU-UOP, con una capacidad mínima comercial de 200.000 toneladas años y con una inversión que ronda entre 240.000 y 270.000 millones de dólares. Finalmente, la evaluación económica del proyecto muestra un resultado favorable siempre y cuando se considere un spread similar a los que se ven en la primera mitad del año 2021, tanto en el caso base como en los casos que se analizaron de reducción de OPEX y de CAPEX, mientras que en el escenario de precios proyectados por la consultora IHS de acá al 2022, solo es aceptable la rentabilidad si se reduce un 30% del OPEX o si se reduce un 20% del CAPEX. Mientras que si se analiza, digamos, el pasado, se ve que el proyecto en ningún momento hubiera sido rentable en el escenario de spread y precios que se vieron desde 2016 hasta la llegada de la pandemia del 2020. Bien, ahí finaliza lo que es la presentación. Y yo le voy a hacer un comentario. Es extremadamente optimista la tasa de interés que usó. No arruina ni para nada el análisis, pero esa tasa de interés, no hablemos ahora que Argentina está fuera del mundo, pero en la época